A continuación, vamos a seguir explicando el caso Celtia, el cual proporciona abundante información para llevar a cabo una valoración del grupo. Dado el carácter de holding de Celtia, el método más indicado para su valoración es la suma de partes. Este método consiste en la valoración mediante el descuento de flujos de caja de cada una de las empresas del grupo, teniendo en cuenta los diferentes riesgos, el operativo y el financiero de cada una, y las peculiaridades del sector en el que operan. Al realizar la valoración se deben considerar las características de cada sociedad, de acuerdo con los datos que proporcionan los diferentes anexos, como se puede ver a continuación, en el anexo 1, el anexo 2, hasta el anexo 13. De igual manera, el grupo Celtia lo conforman varias sociedades, entre las cuales se encuentran Pharmagen S.A. La participación de Celtia en esta empresa alcanza el 96.87% de su capital social. Pharmagen es líder del mercado español en la identificación genética mediante técnicas que utilizan el ADN, tanto en humanos para análisis de filiación y medicina forense como en animales. Es una compañía que acaba de iniciar su actividad comercial, por lo que los crecimientos actuales se irán reduciendo en los próximos años. Analizando el sector en el que opera esta compañía, puede estimarse la beta de la empresa en un valor del 1,5. En el anexo 7 se incluyen los supuestos para esta valoración. Como podemos ver a continuación, los flujos de caja operativos se encuentran desde el año 1997, donde los ingresos serían las ventas reflejadas en el anexo número 3. Esto se encuentra con información histórica hasta el año 2000. Desde el año 2001 es información proyectada, que serían los ingresos del año anterior por la tasa de crecimiento del año actual, así respectivamente. Los gastos de explotación igual se encuentran en el anexo número 3. Los bienes de explotación, en este caso sería la diferencia entre los ingresos y los gastos de explotación para cada uno de los años. El margen de explotación es la representación de los bienes de explotación frente a los ingresos. Los gastos generales igual se presentan en la información general en el anexo 3, donde los gastos generales frente a los ingresos sería la representación de los mismos frente a los ingresos, es decir, realizando la división de los gastos generales dividido para todos los ingresos totales, dándonos un porcentaje del 5,70%. Los beneficios ordinarios, en este caso, se obtienen de los beneficios de explotación menos los gastos generales, dándonos un valor de 68. Los resultados extras se obtienen igual del anexo 3. El beneficio antes de impuestos sería la suma del beneficio ordinario y de resultados extras, que al ser un valor negativo nos da un valor total de 56 para el año de 1997. Los impuestos, que igual se refleja en el anexo número 3 para cada año. El beneficio neto, que es la diferencia del beneficio antes de impuestos menos los impuestos que se han calculado para cada año respectivamente. Las amortizaciones, que igual se encuentran especificados en el anexo 3 para cada año, y también se representa el porcentaje de representación de las amortizaciones frente a los ingresos totales, es decir, las amortizaciones, el valor de 120 dividido para el total de ingresos de 1196, dándonos un total del flujo teniendo la suma del beneficio neto más las amortizaciones. En este caso también tenemos los datos en miles de euros, la evolución del NOF, que representa las necesidades operativas de fondos. Para este caso se establece
que para el año 1999 es un valor de 745, para el año 2000 de 777, para el 2001 de 854, para el 2002 de 918, el 2003 de 964, así hasta finalizar al año 2005 de 1013, donde se establece que la variación en necesidades operativas de fondos se obtiene de la diferencia de la variación de la evolución de las necesidades operativas de fondos. Y la variación en inversiones, que igual se encuentra desde el año 2001 con un valor de 231 y alcanza un valor de 322 al año 2005, donde el flujo de caja se obtiene de la diferencia de los fondos generados por operaciones del FGO menos la variación en las necesidades operativas de fondos y menos la variación de las inversiones, dándonos un total de 79 en el año 2001. También a continuación tenemos que otra empresa que las conforma, el grupo Celtia, es la empresa PharmaMar S.A. Su objeto es el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos de origen marino, especializándose en fármacos oncológicos. La participación directa de Celtia en PharmaMar asciende al 77.81%, pero a través de otras sociedades. Celtia tiene una participación indirecta en PharmaMar de 21.58%, por lo que la participación total de Celtia en PharmaMar asciende al 99.39%. PharmaMar tiene dos centros de trabajo, uno ubicado en Madrid y el otro ubicado en Cambridge, pero además de las personas que trabajan en estos centros, mantiene acuerdos de colaboración con hospitales médicos y científicos de reconocido prestigio en todo el mundo. Junto a estas participaciones, Celtia tiene inversiones temporales en otras dos compañías, el 3,1% del Banco Guipuzcoano y el 3,01% de Pescanova S.A. En el aspecto organizativo, Celtia se estructura como un holding de empresas. Como la mayoría de este tipo de organizaciones, un problema que presenta el grupo Celtia es la asignación de recursos financieros. La mayoría de los fondos obtenidos por las sociedades del grupo van a parar a financiar las actividades de investigación de PharmaMar. La estrategia de la empresa con respecto a su compuesto más avanzado, el ET-743, es licenciarlo en todo el mundo excepto en Europa, donde PharmaMar pretende desarrollar su propia estructura comercial. Más del 90% del valor de Celtia proviene de esta sociedad, que tiene prevista la comercialización de nuevos medicamentos según los datos recogidos en el anexo 8. A medida que se vayan produciendo estos lanzamientos, se irán generando ingresos tanto por ventas directas en Europa como por el cobro de royalties y licencias en el resto del mundo. Los royalties se estiman en un 25% sobre las ventas, mientras que las licencias consisten en un pago por la consecución de cada hito de 35 millones de euros. Para determinar las cifras de ingresos de la compañía debería partirse de las estimaciones de enfermos de cada uno de los tipos de cáncer según se recoge en el anexo número 9. A partir de estas cifras se estima una cuota de mercado para los distintos medicamentos según el producto, o sea de primera o segunda línea, y según haya o no otros medicamentos efectivos contra la enfermedad. Deberá también determinarse a un precio que deberá ingresar para cada tratamiento, que se estima en 1.100 euros para el caso del ET-743 y en 8.500 euros para la aplidina y el calálido F. Como la eficacia de estos productos no está probada científicamente, deberán asignarse probabilidades.
de éxito para cada medicamento y para cada tratamiento en función de lo avanzada que esté la fase de investigación. El margen operativo de la compañía tenderá a mejorar el aumento del volumen de las ventas. Al generarse en economías de escala, podría estimarse que en un principio será de un 20%. La beta de PharmaMar se estima en 2. Es un valor acorde con otras compañías del sector de la biotecnología. En los anexos 10 y 11 se resumen los supuestos necesarios para valorar a esta empresa, PharmaMar. Con la información que proporcionan los anexos 9, 10 y 11 se puede estimar la evolución previsible de los ingresos de PharmaMar desglosados para cada uno de sus principales productos. Como se puede observar en el caso del ET 743, que se estimaría en primer lugar los clientes previstos para los próximos años de acuerdo con la cuota de mercado prevista. Aquí se establece que un cuadro donde se reflejan tanto los ingresos normales como los ingresos por royalties en el producto ET 743, así como para la aplidina, el cavalalido F, teniendo un cuadro que resume todos los ingresos de estos tres productos, teniendo un cuadro resumen donde se establece desde el año 2002 hasta el año 2010, donde tenemos que los ingresos en el año 2002 son de 3.817 para cada año. Igual se establece un valor de 696 para los ingresos de royalties y los ingresos por venta de licencias que se establece de 31.500. La sumatoria de estos tres, de los mencionados anteriormente, nos da un total de 36.013 para el año 2002. Igual los gastos se establecen con un valor de 3.054 para el primer año en el año 2002, finalizando en el año 2010 con un valor de 469.046. Nos da el porcentaje de representación del total de los gastos. El EBITDA es un valor de 32.959 que se obtiene de la diferencia del total menos los gastos. La amortización es un valor de 1.801. Entonces el beneficio antes de impuestos es la sumatoria del EBITDA más la amortización. El porcentaje del beneficio antes de impuestos frente a los ingresos se realizaría de la división del beneficio antes de impuestos, es decir, los 31.159 dividido para el total de los ingresos, dándonos un porcentaje del 87%. Los impuestos, que en este valor para el año 2002 son de 10.906. Entonces tenemos el beneficio neto, que es el beneficio antes de impuestos menos los impuestos que obtuvimos en el año 2002, dándonos un flujo general de 22.054, que este valor se obtiene sumando las amortizaciones. A continuación tenemos también un cuadro resumen acerca de las inversiones de investigación y desarrollo, donde se establece que para el año 2002 se establece un valor de 31.553 y así respectivamente para cada año, donde se establece también las inversiones de inmovilización material que se han realizado por la empresa y las inversiones en el NOV de 1.801 para el primer año, dándonos un flujo
de caja libre de 11.502, donde los fondos generados que se obtiene de los fondos generados por operaciones menos las inversiones de investigación más desarrollo y menos las inversiones de movilización material y menos las inversiones del NOV. En este caso también se establece lo que es el cálculo del WACC, que es el costo promedio ponderado del costo de capital, donde intervienen varias variables, ya que el WACC es una tasa de descuento que mide el costo de capital, entendido como una medida ponderada entre la proporción de recursos propios y la proporción de recursos ajenos, donde se establece que se emplea la CAE, que es el costo of equity, es decir, lo que cuesta a la empresa financiar sus recursos propios provenientes de los accionistas, o lo que es lo mismo, la tasa de retorno que exige el accionista para el riesgo de esta empresa. También se puede encontrar bajo el nombre de tasa de costo de oportunidad de los accionistas. Generalmente para obtenerla se emplea el método CAM. De ahí también se encuentra el capital aportado por los accionistas. En algunos casos se encuentra representado por la inicial E, que en inglés significa equity. Igual también la variable de la deuda financiera contraída, que está representado por la letra D, y KD, que se emplea para el costo de la deuda financiera. Para su cálculo, en este caso se halla un tipo de medio, siendo una media de todos los tipos de interés que paga la empresa ponderados por su peso en el balance con respecto al total de la deuda. También se emplea la tasa de impuesto a las ganancias. Ya. Igualmente, empleando la fórmula, obtenemos el WACC, que es el promedio ponderado del costo de capital. Ya. Igualmente tenemos que el siguiente paso se calcula el CFL, como lo mencionamos a continuación, considerando que para G, que la G para estimar el valor residual se toma del 8% en términos nominales, como se puede observar, dándonos un resultado de menos 11.502 para el año 2002, donde el valor residual es de 7.376.365, donde el valor residual se estima que Farmamar establece una suma de estos valores, es decir, de los flujos de cada año, donde nos da un valor de 3.881.475. Se puede comprobar que el valor residual de Farmamar para el año 2010 coincide con el valor de la empresa, que en este caso es los 7.376.365. Ya. A continuación les voy a explicar acerca de la valoración de otros activos. En este caso, el grupo Celtia posee otros activos que la compañía considera no estratégicos, los inmuebles que la compañía tiene arrendados y las inversiones financieras en Pescanova y el Banco Guipuzcoano. La consideración de bienes no estratégicos hace que se puedan valorar como activos a liquidar por la compañía. Esto se puede evidenciar en el anexo número 12, que recoge los valores de los inmuebles que el grupo Celtia posee. La valoración por liquidación de los inmuebles sería, como podemos ver a continuación, donde se encuentra el valor neto contable, el valor de mercado y la plusvalía, donde la plusvalía se encuentra por la diferencia entre el valor de mercado y el valor neto contable correspondiente a cada año. Se ha realizado la valoración por el valor liquidativo, teniendo en cuenta una valoración de principio del año 2001
y actualizada con respecto al índice de precios del sector inmobiliario publicado a mitad del año 2001, que se situaba en un 16% para los últimos 6 meses. Entonces tenemos que, en resumen de la valoración del grupo Celtia, es evidente un 89% del valor proviene de PharmaMar, en lo que a su vez tiene una alta dependencia del valor aportado por los compuestos del ET 743 y la aplidina. Entonces podemos establecer que es interesante analizar la incidencia en el valor ante los cambios en los supuestos de desarrollo de estos productos, en donde se establece que en el cuadro tenemos el análisis de sensibilidad del valor en Celtia en euros, donde tenemos los diferentes escenarios, como por ejemplo en los cambios en el ET 743, estableciéndonos un valor previsto como base de 21,77 por acción, pero si existiera cambios en la probabilidad del sarcoma del 90 al 50%, se puede establecer que el valor de la acción sería de 18,60 por acción, que tiene una variación del 14,56%, mientras que los cambios en probabilidad de sarcoma del 90% al 20% variaría a 16,22 por acción, mientras que tendría una variación del 25,50%, y teniendo como final el tercer escenario, donde la probabilidad del sarcoma y de mama es del 50 y del 20%, dándonos un valor de 12,81 por acción, habiendo una variación del 41,16%. Así se establece igual los cambios en el ET y la aplidina. En este caso, igual la variación en las probabilidades del sarcoma sería del mama, renal y tiroides con un 50, 20 y 20%, donde el valor de la acción sería de 11,67 con una variación de 46,39%. Ya. A continuación tenemos que el valor de PharmaMar a través de la teoría de opciones se puede establecer que PharmaMar es un ejemplo típico de negocio en el que tiene una alta volatilidad, por lo que su valor económico puede aproximarse a través de la teoría de opciones reales. En efecto, una aproximación al valor del equity de la empresa sería suponer que los accionistas están valorando una opción de compra, es decir, una call sobre los activos del negocio. Esta opción de compra se valoraría considerando que el precio de mercado del activo subyacente es el valor actual neto del flujo de caja de la empresa, y el precio del ejercicio de la opción es el valor nominal de la deuda, incluidos los intereses. El plazo del ejercicio es la vida media de esta deuda, y la volatilidad es la más alta de los flujos de caja de la empresa, suponiendo que la opción fuese del tipo europeo. Se podría valorar a través de la fórmula de Black y Scholes, considerando una volatilidad de los flujos de caja libre, una evolución de la deuda conforme con los supuestos con que se ha calculado el WACC, un plazo del ejercicio, como podemos ver, de 9 años, y una tasa libre de riesgo del 5%, donde tenemos que el precio del activo subyacente son los 3.881.476, y nos da el precio del ejercicio de opción por un valor de 1.557.402, dándonos un valor de CAL de 3.876.289, con una tasa de dividendo anual de 0%.
Ya, el escenario base del que hemos partido para valorar Farmamar es equivalente al valor de esta opción de compra para los accionistas con una volatilidad, en este caso del 200%. En los momentos en que se escriben estas líneas, la cotización de Celtia se encuentra en el entorno de 8 euros la acción, reflejando una valoración semejante a la que se deduce de nuestro escenario de cambios en el ET 743 y la apridina más una tasa G del 5%. Este escenario para Farmamar sería equivalente al valor de la opción de compra para los accionistas con una volatilidad del 200%, donde se establece igual el valor de call, eh, estableciendo el precio subyacente, como podemos evidenciar aquí, con una tasa igual libre de riesgo del 5%, con una varianza del 4% y la tasa del dividendo anual del 0%, dándonos el valor de call como se establece aquí. En resumen, se puede establecer que los resultados obtenidos por el valor de Celtia, en este caso, para cada una de las diferentes opciones, se podría encontrar que Celnova establece una participación del 6,30%, mientras que si la Cel igual tiene una participación de 3,20%, Farmagén del 0,10%, los inmuebles tienen el 1,30%, y podemos establecer que la mayor participación se la establecería para la empresa Farmamar. Eso podemos, para concluir en este ejercicio, como se puede evidenciar, eh, como se supo explicar, Farmamar es la empresa que mayor participación tiene en la empresa Celtia. Muchas gracias.